no creo que podamos pensar el futuro del país sin tener en cuenta una variable clara como es la descentralización. Y simultáneamente, no creo que el Perú sea viable con la pura descentralización. O sea, el riesgo de fragmentación es permanente en la historia. No solamente en la historia republicana, ¿cierto? Tuvimos, ¿no?, los desgajamientos en algún medida que tuvimos a un periodo. Es también en la historia precolombina. Hemos tenido periodos de gran integración y periodos, ¿no?, horizontes más cortos, ¿no?, donde, digamos, el Perú se fragmentó en horizontes culturales. Esa relación entre sociedad y naturaleza, ¿no?, sigue estando presente. Conversábamos hace un rato, ¿no?, cuando uno piensa en Apurímac, ¿qué encontramos en Apurímac? Hay una tensión, ¿no es cierto?, entre Abacay y Atahualpas. No hablamos mucho de eso, pero buena parte de los conflictos que ha tenido, ¿no?, Apurímac son internos en la región. Y en los procesos electorales la pregunta es quién va a ganar, ¿no es cierto? Si gana Atahualpas o gana Apurímac. Y son dos quechuas. El quechua de Abacay, ¿no?, es más pegado al quechua imperial, y el quechua de Atahualpas, ¿no es cierto?, es la chanca. Y eso nos viene desde atrás. El Cajamarca, Amazonas, para llamar la atención de los casos más visibles, ¿no es cierto?, entre Chachapoyas, ¿no?, y Condorcanqui. Dos mundos, ¿no?, al punto de que, por ejemplo, un gobernador en algún momento de Amazonas dijo: si a mí me quitan Condorcanqui me da lo mismo, porque mis indicadores serían de éxito. Complicado, ¿no? O si uno le pregunta a Tumbes, ¿no?, ¿con quién quieres andar? ¿Tienes que reunirte con Piura? ¿Qué va a decir Tumbes? Lo están pensando todo, ¿no es cierto? Pues sabemos la respuesta. Tumbes nos va a decir: no, yo quiero, ¿no?, mi propia demarcación. Quiero llamar la atención de los problemas, ¿no?, porque creo que es parte de la discusión. Y sin embargo, ningún espacio funciona solo. Tiene que vincularse con otros. Ica y Huancavelica, que es una de las cosas interesantes que ha ocurrido en los últimos años entre Ica y Huancavelica. Han empezado a construir un acuerdo de cómo manejar el agua. Esa agua que se sacó del subsuelo de Ica y que se necesita en Ica y que viene de Huancavelica. Pero si los dos gobiernos regionales no operan juntos, no van a tener una manera de beneficiarse de los dos espacios. Y esa es la reflexión de este país, ¿no? Hay esas dos fuerzas en tensión, la que fragmenta y la que articula. Y ojo, hemos tocado el caso más caliente, ¿eh? A ver, ¿cuál es el caso más problemático del Perú? Fuerte, por favor. Sin miedo. ¿Dijo? Lima Callao dice: ¿están de acuerdo? Sí. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ahora, los que están de acuerdo que Lima Callao es el problema más complicado de relación, ¿sí? Sí. 1 millón de habitantes en una provincia, 9 millones en la otra, una sola ciudad. Cruzas la calle y has hecho tu primer viaje interprovincial. Y hay gente que hace ese viaje interprovincial todos los días, o para un lado o para el otro. Y pregúntale a los chalacos si quieren sentirse limeños, o algún limeño o limeña si quiere sentirse chalaca. Ya no hablemos de lo que ocurre dentro de Lima. Lo que quiero marcar, ¿no es cierto?, es la primera problematización. No tenemos futuro, fragmentados, y no tenemos, ¿no?, disponibilidad a veces lo suficientemente fuerte para actuar en conjunto. Y ese es el desafío. El desafío es que necesitamos encontrar una fórmula
en cualquier parte del país que permita combinar nuestras diferencias para actuar sinérgicamente, ¿no?, en conjunto, porque si no, no somos viables, no vamos a ser competitivos, no vamos a poderle ofrecer a nuestra población la calidad de vida que necesita. Y entonces necesitamos, por un lado, desarrollar todo el potencial que hay en cada uno de nuestros territorios, y por el otro lado tenemos que evitar que eso nos fragmente, sino que más bien nos incluya. Y ese es el tema clave de la discusión de política pública para el futuro del país. No es una discusión nueva, insisto, es una discusión que tiene siglos. Y entonces tenemos que encontrar una respuesta que sea adecuada a este siglo. Yo no la tengo, pero podríamos explorar en la discusión cómo lo hacemos. Si jalamos todo al gobierno nacional, no vamos a tener capacidad de responder. No sé si están grabando. Para hablar con libertad. Fíjense, no vamos a tener la posibilidad de responder a las diversas situaciones. Por favor, con el micrófono. ¿Sí? No me queda más remedio. Lo que pasa es que hace estática. ¿Sí? Ahí está. Acá está la estática. Claro. No. Miren, si no combinamos, ¿no?, esos dos elementos, no vamos a tener futuro. Entonces, eso supone construir reglas de convivencia y un modelo de cooperación, ¿no?, que haga factible el proceso, y un modelo de complementación. ¿Cómo, no es cierto?, cooperamos? Cooperación y confrontación son fuerzas típicas en la vida de sociedad. Cuando gana la confrontación, la sociedad se fractura, ¿no es cierto?, al punto que puede generarse una situación de anomia, en el extremo, esos conflictos que destruyen. Entonces tenemos que encontrar reglas de cooperación que nos permitan justamente convertir las diferencias en oportunidades. Y ese es el elemento clave de la política pública. Necesitamos entonces un tipo de gestión pública que, reconociendo las diferencias, sea capaz, ¿no?, de ponerse de acuerdo para avanzar. Y ese es el desafío del gestor, en lo local, en lo regional y en lo nacional. De hacerlo con sus pares y de hacerlo con los otros niveles de gobierno. Y eso supone un modelo de gestión. Podemos optar el modelo autoritario, todo desde arriba, que finalmente no va a funcionar, ¿no?, o el otro modelo que tampoco va a funcionar, cada uno por su lado, y no vamos a ser viables. Y esa es la clave de las oportunidades del país. ¿Qué tiene la Constitución vigente, ¿no?, como marco de referencia para eso? Yo creo que la Constitución vigente tiene un marco donde hay cosas claves de ese proceso. O sea, hay una visión en el marco constitucional esencialmente descentralista. Descentralista, como modelo constitucional. Y un montón de problemas después. Empiezo poniendo algunos temas y después los voy a ir problematizando. Esa Constitución tiene dos modificaciones que me parece que son claves desde una perspectiva descentralista, que son las modificaciones de la Constitución del 93. Tienen que ver con la incorporación de un nivel intermedio de gobierno entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que están los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Eso lo damos por sentado, pero eso es un elemento que no ha sido viable en otras épocas de la historia del país. Nunca han durado tanto ese nivel intermedio de gobierno. Y creo que eso hay que reconocerlo como un dato relevante. La segunda cosa es que ese nivel de gobierno tiene una elección popular de sus autoridades. Segundo elemento importante. Tercer elemento, y es que el único plan que tiene mandato constitucional, ¿cuál es? El Plan de Desarrollo Concertado. Miren el texto constitucional, ¿no es cierto?, y van a ver que la gestión de la descentralización se hace con gobiernos regionales y locales, y que tienen como parte de su mandato tener un plan de desarrollo concertado. ¿Concertado entre quiénes? Entre el nivel de gobierno y su sociedad. Y eso no es un tema secundario, porque justamente es como el cubo mágico, ¿no es cierto? Bien difícil.
sigla, para mí nunca me termina de salir. Pero hay algo que le da coherencia a la estructura por dentro, ¿no es cierto? Y ese elemento que le debe dar coherencia a estos tres niveles de gobierno tiene que ver con ese componente democrático y participativo. Pero no es solo del funcionario público, es de esa sociedad local y regional que tiene que identificarse con ese proceso y que tiene que ver en ese proceso una oportunidad. ¿Dónde expresamos esa estrategia, esa visión de futuro? Y la herramienta está en la Constitución, en la reforma que tiene la Constitución del 93 en el régimen de descentralización. Gobiernan con plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo. Entonces tenemos que preguntarnos, dije presupuesto participativo, ¿no es cierto? Y eso es por una cosa clave, porque ¿de qué sirve un plan sin presupuesto? ¿Cuántos planes sin presupuesto tenemos en el país? ¿De qué significa? Bueno, es eso. Si tienes un plan y no tienes presupuesto, no tienes cómo hacer gestión, ¿no es cierto? Miren la academia. La Constitución establece derechos que tienen los ciudadanos y responsabilidades, por cierto, ¿no es cierto? Para garantizar esos derechos, tú necesitas que haya presupuesto. El plan es una herramienta para organizar los recursos, ¿no? Para garantizar esos derechos. Si no tenemos presupuesto, si no tenemos plan, entonces estamos teniendo problemas que se van a expresar en la calidad de la gestión. Tenemos una descentralización que establece un mecanismo, que establece una orientación en la Constitución, que son los derechos que tenemos los ciudadanos y ciudadanas consagrados en la Constitución, y una manera de organizar el Estado que dice 3 niveles de gobierno, con subniveles al interior de esos niveles de gobierno. Miren el texto constitucional, establece que los gobiernos locales tenemos 4 niveles de gobierno, 2 por lo menos, ¿no es cierto? Distrito y provincia, además de centro poblado. Pero quedémonos con esos 2 para no complicarnos la vida. Y en el nivel regional, ¿no? Establece y reconoce a los departamentos como nivel de gobierno regional, en el texto constitucional. No es automática la relación entre departamentos que se reúnen, desaparecen entre sí y surge la región. Eso no ha sido viable. No es viable hoy día. Si quisiéramos hacerlo, tendríamos problemas cientos en el país. Y entonces, lo que hemos hecho, ¿no? Y eso es lo que definió el marco normativo, ¿no? Es que tenemos gobiernos regionales, ¿no? De nivel departamental. Y eso es lo que viene funcionando. Al interior de los departamentos, en algunos casos hay conflictos, a los que me he referido. Pero entre otros no hay conflicto al interior del departamento. Lo que hay es la dificultad para vincularse con otro. Lo que comentaba de Tumbes con Piura, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en fin. Moyobamba con Tarapoto. Ese es un caso bien interesante. Voy a volver a ese un ratito, porque nosotros como mesa de concertación aprendimos algo con Moyobamba y Tarapoto. Yo ya leí la solución. ¿Ah? Ya leí solución. Yo creo que la historia le ha dado una solución. Fíjense, ya que adelantamos el tema, cuando se instala la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, una era la coyuntura electoral de la transición, ¿no es cierto? El tema era cómo generas un mecanismo que facilite el diálogo entre Estado y sociedad civil, porque ese es el otro viejo problema del país, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación entre Estado y sociedad civil? Es la relación de la vigilancia. Las organizaciones de sociedad civil salen y dicen, yo te vigilo. Y la reacción del Estado, ¿cuál es? Tú no me vas a vigilar a mí, ¿no es cierto? En todo caso, yo te vigilo. Y fíjense cómo se define de manera perversa la relación entre ciudadanía y gobierno. Se define en términos de desconfianza. Yo te vigilo, tú me vigilas, y entonces somos enemigos pegados, ¿no? Contra la pared cada uno, ¿no? Tratando de defenderse al otro. Entonces tenemos sociedad y Estado fragmentados. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Dice que la dignidad de la persona humana depende de la acción conjunta del Estado y de la sociedad. O sea, el mandato, la visión es que Estado y sociedad tenemos que cooperar para garantizar los derechos y el bienestar de toda la sociedad. No es el Estado solo, no es la sociedad sola, incluyendo el mercado en la sociedad, por favor, ¿eh? No estoy negando el mercado.
pero es en ese plano donde opera el mercado, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo entonces es que esa relación entre Estado y sociedad tiene que darse, pero si hay desconfianzas recíprocas, esa cooperación no se va a producir. Entonces volvamos sobre el modelo en términos de la concepción, ¿no es cierto? Estado y sociedad que tienen que trabajar juntos, un Estado que tiene que organizarse para garantizar derechos de la ciudadanía y lo tiene que hacer en lo nacional, en lo regional y en lo local, y tiene que tener en lo local, por mandato constitucional, por lo menos 2 niveles de gobierno. Y en lo regional se reconocen los gobiernos departamentales y queda abierto un proceso de articulación de departamentos para formar regiones. ¿Eso ha funcionado alguna vez en el país? No así, ¿no es cierto? O sea, si revisamos el funcionamiento de las mancomunidades, son acuerdos de parte. Piensen en Madre de Dios. Imagínense que ustedes son gobernadores de Madre de Dios. Para algunas cosas tienes que relacionarte con Puno, ¿no es cierto? Pero para otras te conviene relacionarte con los departamentos de selva. ¿A qué mancomunidad te vas a inscribir? Te convienen las dos, ¿no es cierto? Probablemente es mejor tener un esquema mixto de acuerdos, ¿no?, que estar amarrado a un solo lado. Lo mismo le pasa a Loreto. Es más grande, es más fuerte, ¿no es cierto? Y es un punto muy importante en el eje norte. Pero para otras cosas, como departamento de selva, necesita aliados en la misma área, ¿no es cierto? Y necesita entonces una relación con Callao y en parte con San Martín, ¿no? Y obviamente con el eje de Madrid. Entonces, ese nivel de suma de regiones, de gobiernos regionales, de nivel departamental para hacer, ¿no?, otro nivel es más difícil. Lo planteo porque hay que reflexionarlo, no estoy cerrando la puerta, lo que quiero es que pensemos el escenario de la gestión del Estado. Y también, para que tiene una responsabilidad local, que se mire en ese contexto. Porque la pregunta es cómo tu localidad, ¿no?, se articula con esos otros niveles de gobierno y cómo en esa relación se generan relaciones virtuosas de cooperación. La cooperación entre Huancavelica e Ica ha generado oportunidades para el desarrollo de los dos departamentos, quizás no para todo Ica, pero sí para provincias como Castro Virreina, que están más vinculados a Ica, pero eso no debe romper Huancavelica. Ese manejo es clave. Vuelvo sobre el tema entonces de las relaciones de gobierno y las herramientas. Plan de desarrollo concertado y presupuesto. ¿Por qué presupuesto? Porque la política pública no se hace con la declaración de qué es lo que hay que hacer. La política pública se hace realmente con la combinación entre lo que hay que hacer y los recursos que se ponen para lo que se hace. Y entonces, eso donde está puesta la plata es lo que dice que es la política pública en un sentido de acción. Pero también hay la omisión. La política pública también tiene su lado de omisión, tiene su pecado de omisión, lo que dejas de hacer. Y eso es parte de la política, ¿no es cierto? Si yo no arreglo las calles, ¿no?, las calles van a tener problemas para circular. Y será parte de mi política pública que esa circulación no se dé, para poner el ejemplo más elemental. Y eso será parte de mi política. Discutirán mi política sobre si facilito el auto particular, la bicicleta o el transporte público. ¿A dónde pongo los recursos? Esa es parte del asunto. Pero ¿quién decide? Y ahí está la discusión sobre el plan de desarrollo concertado. Y lo que viene pasando es que la autoridad le tiene miedo a la ciudadanía y la ciudadanía no confía en la autoridad. Y ahí tenemos una traba para todas nuestras. Fíjense, cuando las autoridades logran generar un círculo virtuoso con su ciudadanía, lo que empezamos a tener son oportunidades de desarrollo mejores que cuando esa relación es confrontación. Y ese es el desafío. Entonces, hablar de institucionalización, participación y descentralización supone pensar un modelo de gestión pública. Las piezas las tenemos. No siempre hemos colocado las piezas de la mejor manera. Y dicen que la diferencia entre el cielo y el infierno es la manera como están arregladas las cosas. Entonces, podemos estar teniendo un infierno cuando tenemos todas las piezas para que si las reordenamos de otra manera, podamos tener el cielo. ¿Cuál es la pieza que no estamos manejando bien? La de la participación. Porque lo que se ha generado es una relación de desconfianza entre la ciudadanía y sus autoridades.
Y ese es el punto probablemente más delicado de la gestión local y regional. Y obviamente de la nacional, ¿no es cierto? Si esa relación no se consolida, lo que vamos a tener son autoridades con muy baja legitimidad. Y no se trata de hacer populismo o clientelismo, se trata de tener estrategias de gestión que dialoguen con la ciudadanía y en ese proceso vayan creando estrategias de intervención que vayan respondiendo a las prioridades ciudadanas. Las prioridades pueden variar de contexto. Algunos problemas son mayores en unas áreas que en otras. Hoy día, no, antes de ayer, el gobierno nacional dice nuestra política de gobierno, un eje de prioridad es la anemia. Hemos visto eso, ¿no es cierto? Pregunta, ¿en cuántos gobiernos locales han asumido que la anemia es una prioridad? Pocos, pero sí los hay. Ayer, por ejemplo, estaba con un alcalde de una de las localidades pequeñas de este país, ¿no?, que había logrado una de las reducciones más significativas de anemia en el territorio nacional. Y el tipo estaba en una reunión que fue en el Hotel Sol de Oro con gente de todo el país compartiendo su experiencia. Y la anemia no es solamente un problema de distritos pobres. En el quintil de más altos ingresos del país, el 30% de los niños menores de 3 años tienen anemia. O sea, de repente ese es un tema donde uno puede tomar iniciativa. Lo menciono porque creo que hay que mirar el asunto desde una perspectiva distinta a la que se ha mirado hasta ahora, ¿no?, que es mirar la gestión desde la perspectiva del ciudadano, de la ciudadana. Y creo que ese es un elemento sustantivo para definir la calidad de la gestión. Más aún en un contexto donde, como se empieza a decir cada vez más, no va a haber recursos. Estamos en un momento donde la presión tributaria es del 13%, ¿no es cierto? Y todos sabemos que hay un déficit fiscal del orden de 3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. ¿Qué se puede hacer en ese contexto? Yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado si ese plan de gobierno con el que fue candidato o de ese candidato por el que votó va a ser ejecutado. Nosotros sí nos hemos preocupado por eso y nos parece que tenemos problemas. Sobre todo tenemos problemas en el enfoque que algunas candidaturas han planteado. Esa idea de que todo es obras cuando no hay recursos para las obras. Y construyen una expectativa de respaldo ciudadano cuando no van a haber recursos para eso. ¿Cómo construir una relación con la ciudadanía, ¿no?, que gire sobre otros supuestos? Y ese es el tema que creo que hay que pensar. En las reflexiones sobre descentralización, ese es un punto sustantivo. Miren, como país, un ciudadano de a pie puede saber exactamente cuánta plata hay en el presupuesto de su gobierno local. Puede saber a qué se ha ido esa plata. Puede mirar si los recursos que están en el plan de reconstrucción, ¿no?, son recursos de proyectos realmente generados después, ¿no?, de la ocurrencia del fenómeno del Niño, o son proyectos que han sido recogidos ahí del archivo antiguo, ¿no?, para, ¿no?, poner plata en ese tema. Ese es el escenario en el cual operamos. Entonces, la calidad de la gestión tiene, ¿no?, un interlocutor que está informado o que puede estar informado y que por tanto puede generar frente a su gestión regional o local, ¿no?, un nivel de identificación. Entonces, lo que necesitamos es recuperar algunas de las herramientas claves del ministerio. Los planes de desarrollo concertados, y ahora retomo el tema de San Martín. Fíjense, cuando se hace la transición, cuando entra Valentín Paniagua al ejercicio del gobierno, ¿no?, un problema que se plantea el gobierno de Paniagua es que tiene que organizar un proceso electoral, el de la transición, y tiene que hacerlo con el aparato administrativo que existía en ese momento. Y uno de los problemas con ese aparato administrativo era que se había usado el gasto social como clientelismo electoral, para decirlo crudamente, ¿cierto? Esa era la observación. No estoy diciendo que sea cierto o falsa, simplemente es que esa era la preocupación. Y entonces, ahí hay un tema. Y el segundo problema que tenía Paniagua es que tenía una visión más bien de Estado, de largo plazo. Entonces la pregunta que él se hace es qué podemos dejar, ¿no?, para el futuro. Y entonces Paniagua, entre las cosas que hace, es que crea un grupo de trabajo, por ejemplo, para ver la revisión de la Constitución del 93, ¿no? O sea, es esa. Pero
pero se plantea también qué se puede hacer para acabar con la pobreza en el país. Y de ahí viene la idea de la mesa de concertación. Pero la mesa de concertación surge con dos mandatos. Uno, ver cómo se usan los recursos públicos para que no se mal utilicen. Y segundo, qué se puede hacer para acabar con la pobreza. Está claro que acabar con la pobreza no es un tema de corto plazo, ¿no es cierto? Es un tema de largo plazo. Y obviamente es una responsabilidad del Estado mejorar la calidad de vida de su población. Entonces, si tienes que mejorar la calidad de vida de tu población y tienes que ver recursos, eso definió el campo de acción de la mesa. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, como país en el corto plazo para que los recursos no se usen mal y en el mediano y largo plazo, ¿no?, para tener un desarrollo adecuado? Si reconocemos que el Perú es heterogéneo, diverso, plural, que no es lo mismo la costa norte, la costa sur, ¿no?, que la sierra es distinta en diversos segmentos, las alturas de Puno versus la sierra de Cajamarca, alturas diferentes, ¿no?, más cálidos, más fríos, ¿no?, la selva, ¿no?, son escenarios distintos. Tienes que tener una respuesta adecuada a esos diversos escenarios. Y lo que se plantea es instalemos mesas en todas las regiones, porque no había, ¿no es cierto?, y que en cada región la mesa ayude en ese espacio a ver que no se usen mal los recursos públicos y a ver qué se puede hacer para enfrentar el problema de la pobreza en esa región, en Tumbes, ¿no? Y el compromiso entonces fue, tengamos mesas en todas las regiones antes de las elecciones. Y yo decía San Martín, ¿no es cierto? San Martín fue la única región donde no tuvimos mesa. No la tuvimos antes de las elecciones. Y lo que nos pasó en San Martín fue justamente la bronca entre Tarapoto y Moyobamba. Y esa bronca terminó con la quema de un local, ¿no es cierto? Fue la única región donde no pudimos tener mesa establecida ni grupo trabajando un plan de desarrollo concertado para la región. Felizmente eso se superó. No digo que el conflicto, las tensiones no estén, pero es claro que San Martín no ha vuelto a tener un conflicto de la escala que uno puede encontrar, por ejemplo, entre Andahuaylas y Abancay. Y es muy interesante, ¿no?, porque es una región que aprendió de su propio, ¿no?, error, por así decirlo, ¿no?, y fue desarrollando una estrategia de relación interna que ha ido generando una convivencia entre Moyobamba y Tarapoto que no tiene las tensiones que han tenido en otras regiones. No digo que no puedan aparecer en el futuro. Las autoridades han debido primero concentrarse entre ellos para poder limar esas asperezas que existen entre las dos ciudades grandes que hay, una por ser capital de la provincia o del departamento y el otro por ser una capital industrial donde está el aeropuerto. Yo, entre broma, le dije a las dos autoridades: ustedes tienen que dejar de pelearse porque la única forma de poder desarrollar es así. Ya les encontré la solución y dije: ¿sabe cuál es esa solución? Ya sí, la solución es bien fácil. Ahora tú de adelante, ahora en adelante vas a hacer Tarabamba y tú Moyopoto y Tacahuaco. Lo de Moyopoto está muy bueno. Fíjense, pero es bien interesante, porque la cultura de la selva es más relajada que otras culturas en otras partes del país. Entonces, mi experiencia en el caso de San Martín es que a pesar de las tensiones se ha ido construyendo una cierta manera de convivir. Y eso ha ido generando una estrategia de desarrollo que ha sido muy interesante. Probablemente San Martín, disculpen, estoy tratando de que esto no suene otra vez. San Martín es una región que tiene un potencial económico muy interesante, una manera de administrar sus tensiones internas, ¿no?, que ha sido básicamente de baja confrontación y de baja tensión. No digo que no haya tensiones, en los mejores matrimonios ocurren, ¿no es cierto? Pero ahí está. Lo que quiero mostrar es cómo se puede, sobre la base de una visión compartida y una estrategia de trabajo, las diferencias convertirlas en elementos que enriquecen una estrategia de desarrollo. Pero quiero llamar su atención sobre estas dos piezas, el plan de desarrollo concertado y el presupuesto. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que esas dos piezas han sido abandonadas. Y esa es, si quieren, mi hipótesis de trabajo de cara al futuro. O sea, un plan de desarrollo concertado supone un proceso de involucramiento de los actores ciudadanos en el proceso de pensar su espacio, su ubicación en ese espacio y su futuro. ¿De acuerdo? Entonces, el plan de desarrollo concertado debería ser una mirada que combine el largo plazo con un camino para lograrlo.
y entonces que discuta qué pasa con mi asignación de recursos, ¿no es cierto?, para avanzar, si no puedo avanzar para no retroceder, ¿no es cierto? Y esa relación entre recursos y a dónde quiero ir es la clave de una gestión con futuro. Pero esas dos herramientas se han perdido. Se han perdido no porque no existan en el papel, porque hay papeles firmados que dicen plan de desarrollo concertado o hay lista de presupuesto participativo. Lo que pasa es que la gestión no se está guiando ni por el plan de desarrollo concertado ni por el presupuesto participativo, ¿no?, que además deberían ser sinérgicos. Y eso lo que ha generado es más bien, en lugar de reforzar el vínculo entre Estado y sociedad, en lo local y en lo regional, ha reforzado la distancia. Entonces la gente no se siente identificada con ese espacio. Más bien se siente traicionada, frustrada. Más bien hay otras experiencias en las cuales justamente uno no esperaba que eso avance y sí han avanzado. Podríamos discutir, por ejemplo, cómo se ha aplicado el mecanismo aquí en este distrito, donde estamos, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar localidades en el país donde estos elementos han ido siendo combinados. No digo que no haya conflictos en la vida de sociedad, digo que se pueden generar estrategias en las cuales los actores empiezan a sentirse identificados con este proceso. Y esa es la lógica de la discusión que estoy planteando. Necesitamos políticas públicas que se sostengan en el tiempo. El plan de desarrollo concertado, presupuesto participativo como criterio de asignación de recursos, en el cual la sociedad es consciente de qué recursos tiene y cómo se están asociando, se están usando, sobre lo cual se rinde cuentas, y ese rendir cuentas entonces le da una confianza a la ciudadanía respecto a qué está pasando con la plata a la cual está contribuyendo, regular más o menos, ¿no?, con su condición de contribuyente. Y se puede ir armando un círculo que debería ser virtuoso de cooperación. Cualquiera sean los recursos que tiene la comunidad, porque a veces no es plata, a veces es participación, en el vaso de leche, en el comedor, ¿no es cierto?, en la vigilancia ciudadana, ¿no? Son elementos, ¿no?, que la gente puede hacer y que el Estado puede reconocer como una contribución ciudadana. Segrega tu basura. Así de elemental, ¿no es cierto? Si la gente segrega su basura y siente que eso es usado, ¿no?, positivamente por la autoridad, al principio le costará y después se acostumbrará. Y después lo hará con gusto y tendrá movimientos proactivos y dirán, oye, el plástico lo podemos utilizar para convertirlo en vías o no sé qué. ¿No es cierto? Ese es el tipo de circuitos virtuosos que se pueden ir generando. Entonces, la participación hay que verla como la construcción de un vínculo de cooperación entre la autoridad y la ciudadanía en torno a una estrategia de desarrollo. Y ese vínculo se refuerza con transparencia, con rendición de cuentas, con explicación. ¿Cuál es el problema de las acciones de rendición de cuentas en muchas partes? Que han sido vistas por el ciudadano, por la ciudadana, como la publicidad del gobierno. O sea, hoy viene a contarnos el cuento y yo sé que el servicio no funciona. Complicado, ¿no es cierto? Porque lo que supuestamente quieres es el respaldo ciudadano, pero la gente se da cuenta que lo que estás haciendo es vendiéndole algo que no existe en su realidad. Y eso también te rompe el vínculo entre autoridad y ciudadanía. Entonces, el vínculo pasa por decir las cosas como son. Ya que me salió la frase, ¿no? Entonces, el mostrar las cosas, el explicarlas, el dar cuenta, ¿no?, permite generar un movimiento de mejora. Ya está bien, no estamos manejando adecuadamente el servicio A o el servicio Z. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿En qué falla? Oye, no, que llegamos al establecimiento y no nos atienden, una hora haciendo cola. ¿Cómo cambiamos? ¿No es cierto? Que el camión de la basura pasa en el horario en el cual no hay nadie en el barrio, pero aquí todos nos vamos a cambiar. ¿En qué horario hay que pasar? O sea, ese es el tipo, ¿no?, de círculos virtuosos, digamos, de sinergias, ¿no?, que van mejorando, pueden ir mejorando la calidad de la gestión en todos los frentes. No estoy diciendo cosas que no se hayan producido. Estoy apelando a experiencias prácticas en diversos contextos en los cuales se ha ido produciendo esta relación. El tema es que no la hemos sostenido en el tiempo. Y entonces se ha generado una ruptura.
Y esa ruptura debilita las condiciones de gestión pública. Y el desafío que tenemos por delante es cómo reconstruimos un vínculo. Yo no digo que los ciudadanos y ciudadanas de este país estén contentos con sus autoridades locales o regionales. Lo que digo es que quienes van a asumir esa función de manera directa porque han sido elegidos, o de manera indirecta, ¿no es cierto?, porque son asesores o son funcionarios, ¿no?, de esos gobiernos regionales o locales, tienen que ubicarse en esa realidad de desconfianza. Y entonces no van a tener éxito si es que no se establece, ¿no?, una relación nueva, recompone una relación entre representación institucional, estatal, local o regional y su ciudadanía. Y eso supone usar herramientas que tenemos en el marco legal, no hay que inventarlas. El plan de desarrollo concertado es una herramienta que está allí. El presupuesto participativo es una herramienta que está allí. Y decirle a la gente la plata que hay alcanza para esto, ¿no es cierto?, es una manera de ser sincero con la gente. Y es una manera entonces de empezar a construir un vínculo sobre un punto, cambiar las expectativas. Fíjense, las crisis políticas más importantes tienen que ver con lo que se llama una crisis de expectativa. Es la crisis del desamor, ¿no es cierto? Si yo espero todo de ti y no recibo nada, o recibo muy poco, voy a tener una sensación de frustración, ¿no? Porque no eras la maravilla y resulta que eras un ser humano común y concreto, no eres un angelito. Entonces, esa brecha de expectativas es clave en el manejo de la crisis. Entonces, si arrancas subiendo las expectativas, tu crisis va a ser mucho más grande, te vas a caer de más arriba. Hay que construir un escenario, ¿no?, y discutir con la gente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, sin quitarse del cuerpo de la responsabilidad. Ajustar la expectativa, ¿no?, sobre la base de qué recursos hay, qué prioridades y cómo eso se pacta con la población. Esa herramienta es la que nosotros hemos llamado desde la mesa los acuerdos de gobernabilidad. Entonces, un acuerdo de gobernabilidad trata de ser una lectura realista de un escenario local o regional. En el marco de las funciones y competencias de tu gobierno local y de tu gobierno regional, y en el marco de los recursos que tienes en el presupuesto, que se han venido gastando, y los que tienes en el presupuesto del próximo año, que ya están. Ustedes pueden entrar a la ley de presupuesto, a los anexos de la ley de presupuesto, y pueden mirar qué recursos tienen preasignados, ¿no?, para sus gobiernos locales o regionales. Es público, ¿no? Tú puedes empezar a decir, escucha, yo que pensaba hacer esa obra maravillosa, no tengo ni para pagar la planilla. No estoy diciendo nada que no esté ocurriendo en algunos casos, ¿cierto? Esa entrada es una entrada clave. Cuando se habla de la transferencia, ¿no?, el tema clave es saber, ¿no?, qué vas a recibir y qué puedes hacer con eso. No hablemos del caso de Lima, que ya sabemos que va a recibir algunos problemas más o menos más grandes de lo que se esperaba, ¿no es cierto? Pero eso puede pasar en varios sitios. Entonces, ese escenario es un punto clave. Eso es fijar tu línea de base. Pero no para ti, no para adentro, para tu ciudadanía. Y tu ciudadanía tiene que saber que lo que le estás diciendo es correcto, es cierto. Y también tiene que ir acompañado de una evaluación de lo que ofreciste en la candidatura para ajustarlo. Fíjense, en la legislación colombiana está planteado un tiempo, ¿no?, de 3 a 4 meses en los cuales la autoridad que entra reajusta su oferta de gobierno a la situación que finalmente encuentra. Entonces no hay que pensar que la rendición de cuentas se hace al final, hay que empezar haciéndolo. Y la gente tiene que sentir que es llamada desde el primer momento. ¿Cuál es esa línea de base con la cual yo recibo, ¿no?, la localidad? ¿Cuánto tengo de anemia? ¿Cuánto tengo de transporte? ¿No? ¿Cuánto tengo de agua o no tengo de agua? ¿No?, para mi comunidad. Y esa es mi línea de base. Y esa línea de base, ¿no?, la reflexiono con mi ciudadanía. Y discuto con ellos, ¿no?, cuáles son nuestras prioridades. 5 minutos. Discuto mis prioridades para ese escenario. Entonces tenemos el marco normativo, los recursos, el ajuste, ¿no?, a las particularidades de mi territorio, la participación de la sociedad local o regional, según sea el nivel de gobierno, ¿cierto? Y en torno a eso,
un compromiso de gestión. Un compromiso que tiene que ser medible. En las presentaciones de la mañana, si no me equivoco, vi una cosa que decía algo así que lo que no se puede medir no existe. No hay cómo rendir cuenta de lo que no se puede medir. Y entonces es muy importante que una gestión tenga un objetivo, una meta clara y un mecanismo de medición. Y tenemos mucho más cosas de las que pensamos, en cualquier área. Ustedes pueden agarrar la línea de base que supuestamente declararon gestiones anteriores. Pueden agarrar, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, la RENAMO, el Registro Nacional de Municipalidades, y tiene información por provincia y por distrito. En gestión de riesgos, ya pues vamos a ver. En gestión de riesgos, ¿qué herramientas deberíamos tener? Chequeamos. ¿Hay? No hay. El plan, los insumos, los medios de comunicación para el manejo de la crisis, de la emergencia, ¿no? Y sobre esos elementos tú dices, esto no encontramos, esto se declaró, esto no está. Sobre esto es clave, ¿no es cierto? Riesgo de sismo, perfecto. ¿Cómo estamos? Para manejar eso, no hay nada, no hay ni una lampita. Linterna tampoco hay una cajita de fuego, pero está mojada. Entonces, ese mirar las cosas es tu punto de partida para trabajar con la comunidad de esa posibilidad. Y el marco normativo está dado. Ese marco existe, es perfectible, por supuesto. Pero si quieren perfeccionar el marco para hacer las cosas, yo les digo, van a perder. Van a perder, no hay tiempo. De los 4 años de gestión, si se pasan el primer año desconfiando de toda la gente que hay y cambiando todo el personal, no van a tener tiempo para hacer nada. Porque el último año van a estar con la angustia y entonces te quedan 2 años de gestión. Ubiquen entonces su escenario de gestión en ese contexto. Y de verdad, la relación que hay que construir clave es con sus ciudadanos y sus ciudadanas. Información clara, transparente, ¿cierto? Recuperar una legitimidad que les permita caminar por la calle con la frente en alta. Creo que ese es el elemento más importante. Que la gente sea capaz de reconocer, has hecho todo lo posible, las cosas te han salido bien, aunque todavía hay mucho por